Hey, muy buenas a todos, soy el Teplanautistic774 y quiero decirles que yo como fanático de la animación me encantan las series animadas y de entre muchas de esas series se encuentran las series para adultos. Aunque hay expertos que le dieron un enfoque profundamente bueno, a veces uno extraña la mejor época de esas series cuando eran más absurdas y cómicas, porque las que hay actualmente no llegan a la altura. Eso creía hasta que me encontré con las buenas series animadas. Smiling Friends, Overmaster contemporánea, es una serie de Adult Swim muy peculiar. Su comedia no se basa en groserías ni referencias directas a la cultura yankee, más bien su propia animación forma parte del chiste, haciéndote reír de lo exagerado y aleatorio que puede llegar a ser. Aunque técnicamente este es algo que ya la parodia de los Simpsons resumió, en realidad Smiling Friends puede considerarse incluso una serie oscura si tomamos en cuenta las historias detrás de muchos episodios y los temas que aborda de manera cómica. Esto forma parte del encanto de Smiling Friends, obviamente, tomar elementos voids, fantasiosos y raros y combinarlo junto a un humor tan característico del internet, o sea un gan sin sentido, pero muy divertido realmente. Pero ¿qué pasaría si te digo que en esa oscuridad que envuelve el mundo de la serie es un elemento clave para uno de los personajes más misteriosos y a la vez queridos de todo este programa? Hoy vengo a hablar de un personaje que representa a la perfección lo que significa la serie, y no hablo de nadie más, ni nadie menos que Mr. Boss, también conocido como Jefe, y su profunda conexión con el lado más oscuro del universo de Smiling Friends. Esto al inicio parece una pregunta sencilla de responder. Algunos dirán que si Mr. Boss con lo perturbador y sobrenatural que ha demostrado, lo más lógico sería asumir que es un demonio. Después de todo tiene una aparente conexión con el arte oscuro, y además que muestra una aura inquietante y habilidades como la teletransportación y transformación, cosas que fácilmente podrías asociarlo con los seres del infierno. Pero esta idea se cae casi de inmediato al recordar un detalle importante. Brittany, prometida del jefe en el episodio El jefe encuentra el amor, donde al final, para sorpresa de nadie, resulta ser un demonio milenario que controla mentes, quien según Pym, más en específico uno que busca hombres poderosos para absorber sus vidas y entregárselas a Satán. Si Mr. Boss fuera realmente un demonio o tuviera alguna naturaleza similar, Brittany no habría ido tras de él. Su objetivo son hombres mortales, no seres del mismo plano. Además, considerando otro punto, cuando Charlie muere en el episodio Charlie muere y no regresa, redundantemente, no hay ninguna referencia ni insinuación de que el jefe tenga relación con el infierno. Si realmente fuera un demonio, la serie habría aprovechado este momento para soltar, aunque sea una pequeña pista o un chiste oscuro al respecto. No. Si queremos averiguar quién es el jefe, tenemos que empezar donde todo inició. En el primer episodio de Smiling Friends, llamado El Gran Día de Desmond, podemos notar la presencia de Mr. Boss, intimidante, imponente, aunque curiosamente contrastada con su actitud optimista con sus empleados. Pero eso ni siquiera es lo más llamativo de su primera aparición. Lo verdaderamente raro es que tiene un bebé al que alimenta, y lo hace de un modo muy raro. Y para rematar, la criatura que trata como hijo parece una mezcla inquietante de Charlie y Pym, casi como si hubiera tomado rasgos de ambos y los hubiera combinado en un solo ser. Y claro, sus protuberancias, por llamarlo de alguna manera, no tendrían sentido al menos que Mr. Boss hubiera estado embarazado. A simple vista, esto podrá ser una de las primeras pruebas de que Mr. Boss no es humano. Pero dando el beneficio de la duda, porque este universo lo exige, podríamos imaginar que este mundo los hombres pueden embarazarse y dar a luz a critters. Sí, porque bueno, Smiling Friends es así. Recordemos que en este universo todo ser que no es humano, sin contar los demonios claro, entra en la categoría de critter. Estas criaturas coloridas e incomprensibles que parecen tener reglas biológicas propias. Si nos ponemos imaginativos, es totalmente plausible de que alguna subespecie critter sea compatible con los humanos, hasta el punto de poder embarazar, incluyendo los hombres. Lo que explicaría la similitud con Charlie y Pym, pues al ser de origen critter, compartiría similitudes con ellos de cierta manera. De ser así, este bebé podría ser el resultado de una hermosa y muy perturbadora unión entre humano y un critter, que de alguna forma obtiene la capacidad de cambiar los límites biológicamente posibles, y así un humano podría dar a luz y alimentar a un hijo critter. Pero claro, todo esto sería especulación. Aún con eso, los critters son criaturas tan imposibles de entender que cualquier teoría queda corta. Aunque existe la otra posibilidad que no podemos descartar, que el hijo de Mr. Boss no sea un resultado de nacimiento biológico, sino una creación de origen mágico. Si recordamos el pasado del jefe, podremos ver que tiene conexiones con las criaturas del bosque mágico, al punto de construir un edificio gracias a ellos. Y en el episodio La Joya Mágica de la segunda temporada, donde el jefe revive a su hijo usando la misma joya que le da título al capítulo. A simple vista la joya parece ser solamente un objeto capaz de revivir a los muertos, pero, y si su función fue realmente más específica, es posible que el jefe haya buscado esta joya porque sabía que Jason necesitaba esa magia para crecer, que su muerte no fuera una coincidencia, sino una causa natural de su mágica existencia. Eso explicaría por qué murió de forma tan espontánea y grotesca, y por qué el jefe actuaría como si fuera una emergencia casi
y práctica, y esta idea podría explicar todos los poderes sobrenaturales, transformaciones, teletransportaciones y todo lo que haga romper la lógica humana que hace el jefe, porque vive inmerso en lo mágico. La magia sería su estilo de vida. En un mundo tan loco como es el de Smiling Friends, no resulta extraño imaginar que un viejo con dinero adoptaría la hechicería como un hobby, o obtener cosas más profundas, como el amor de una madre, bueno, padre, bueno, lo que sea. Aunque bueno, si de verdad Jason fuera de origen mágico, entonces sería una gran posibilidad de que el jefe usara ADN de Pim y Charlie para crearlo. Pero la parte del episodio que realmente nos interesa comienza justo después de que Jason grita de manera grotesca, asusta a todos y muere de forma repentina. Charlie, en un acto de desesperación total, empieza a buscar cualquier cosa que pueda salvarlo, pero en vez de encontrar algo médico, en el último cajón descubre una colección de objetos inquietantes, por así decirlo. Un cuchillo que parece sospechosamente a una bayoneta militar, un pasaporte chino, un muñeco apuñalado que es muy similar a los muñecos vudú, ketchup, por alguna razón, fotos del jefe completamente calato, y lo más llamativo, un manifiesto. Casi al final del mismo episodio, Charlie intenta preguntarle al jefe por qué Chiripiorcas escribió ese manifiesto, pero Jason, revivido por la joya antes dicha, suelta una gran cantidad de polvo del potito, lo que hace que no escuche nada. No podemos sacar una conclusión sólida solamente viendo la reacción de Charlie al preguntarle. Él no parece asustado ni escandalizado, únicamente intrigado sobre por qué el jefe escribiría algo así, pero el hecho de que el episodio intente darle tanta importancia al documento es bastante raro. Y claro, los únicos indicios que tenemos sobre el verdadero contenido o intención del manifiesto vienen del contexto del cajón donde fue encontrado, un cajón de cosas extrañas que parecen contarnos un secreto mucho más personal de lo que imaginamos. Pero antes de analizar cada objeto, tenemos que considerar primero el mundo de Smiling Friends, porque sí, aunque este mundo parezca absurdo, aleatorio y caótico, en realidad tiene una estructura interna bastante coherente, o al menos consistente dentro de su propia lógica. Para empezar, en el mundo de Smiling Friends hay guerras, y no pocas, muchas guerras. En el episodio ya mencionado, el jefe encuentra el amor, por ejemplo, podemos ver en la pantalla de Charlie un video relacionado con la guerra Critter, un conflicto que ya se mencionó como algo histórico dentro de este universo. Luego en el episodio Señor Presidente, exploramos todavía más la situación política global. Nos presentan a un líder Critter que es un criminal de guerra, responsable de exterminar toda una raza completa del planeta. Esto nos confirma que el nivel de violencia y destructivo de este mundo es serio, y va mucho más allá del humor absurdo. Y si consideramos que además hay acontecimientos de la vida real que se ven en el episodio Amigos Antisonrisas, entonces todo esto nos permite sentar las bases para algo muy importante. El jefe no solamente es parte de este mundo lleno de guerras, sino que probablemente estuvo involucrado, mucho más de lo que aparenta. Este contexto bélico es fundamental para entender por qué ciertos objetos aparecen allí, y sobre todo qué podría revelar dentro del pasado del jefe. Y esta importancia se vuelve aún más evidente si recordamos la última temporada. Más en específico, el episodio de Gleb nos da piezas clave que nos permite conectar elementos que antes parecían aislados. En él vemos el jefe completamente en la ruina, justo antes de conocer a Gleb, y cuando explica la razón de su desesperación menciona, en inglés original, "The market broke". Esto es especialmente extraño si consideramos que en esa época Estados Unidos atravesó un periodo de estabilidad económica que en teoría debió ser favorable para la mayoría. Sin embargo, el jefe habría vivido algo muy distinto. Entonces, ¿qué mercado exactamente se vino abajo? Pues aunque no existiera una crisis económica generalizada, sí hubo un acontecimiento que encaja perfectamente con todo lo que hemos reunido. 1992 marcó una caída significativa para la industria militar, el fin de la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín en 1989, la disolución del Pacto de Varsovia de 1991 y el colapso de la Unión Soviética ese mismo año. Este derrumbe repentino de la demanda militar transformó la vida de miles de trabajadores e instituciones vinculadas al sector, y posiblemente también la del propio jefe. Pues ahora les propongo que se detengan a pensarlo un momento. ¿No creen que el jefe podría no haber sido un ex militar, sino alguien involucrado en una red internacional de tráfico de armas? Y esa famosa caída del mercado no se refiere únicamente al mercado legal, sino a algo mucho más turbio. Sabiendo lo volátil que es el mundo de Smiling Friends respecto a las guerras, de una forma como dice el jefe, un mercado donde tiene sus altas y bajas. Es una idea fuerte, sí, pero cuando conectamos todo lo que sabemos del jefe, empieza a tener demasiado sentido. Sus reacciones exageradas, sus comportamientos erráticos e incluso sus pequeños colapsos encajan mucho mejor si lo vemos desde la perspectiva de una vida pasada llena de conflictos, armas y presión constante. Sus episodios de paranoia, su relación casi obsesiva con la competencia, su tendencia a entrar en crisis ante cualquier amenaza al negocio, dejan de ser simples chistes y comienzan a parecer síntomas de alguien que viene de un
entorno profundamente militarizado y violento. A esto se suma un detalle clave: el jefe no solo tiene acceso a armas, sino que demuestra saber usarlas con una total naturalidad. Esto no parece una broma aislada del show. Si lo combinamos con su actitud intensamente patriótica y con una forma en que reacciona frente a figuras de poder o crisis políticas, empieza a dibujarse un perfil mucho más complejo, el de un hombre que probablemente estuvo involucrado de manera directa en estructura de poder, conflicto y seguridad, que aún carga con sus traumas, miedos y hábitos de ese pasado. Entonces los objetos de ese cajón se vuelven claros. El cuchillo deja de ser solamente un objeto inquietante a también ser un arma de combate, algo que no tendría sentido que conservara si no fuera parte de un pasado muy específico. El pasaporte chino aún abre posibilidades: sería una vía de escape o una identidad alternativa, pero también encaja con otra opción más oscura, que fuera utilizado para facilitar contactos internacionales, específicamente para la venta y transporte de armas con la triada china. No entraré en demasiados detalles por obvias razones, basta con saber que ciertas organizaciones criminales asiáticas han tenido históricamente conexiones con Estados Unidos, y que alguien como Mr. Boss podría haber sido un intermedio más dentro de esa red, un muñeco vudú que puede demostrar su afición por la magia. Y luego está el manifiesto. El hecho de que Charlie no se escandaliza al verlo es clave. Eso nos sugiere que no se trate de una confesión directa de sus crímenes. En cambio, es mucho más probable que sea un documento ideológico, un texto relacionado con una doctrina militar, justificaciones políticas o una visión personal sobre la guerra, el orden y el poder. Algo que un involucrado directo de este conflicto haría, aunque perturbador, no sería ilegal por sí mismo, pero sí profundamente revelador del tipo de mente que lo escribió. Y si crees que me estoy volviendo loco, conspiranoico y un pie de ser un terraplanista, solo fíjate bien dónde está el jefe justo cuando Gleb lo encuentra con su problemita del mercado. Así es, no es un banco, no es una oficina o un edificio. Un detalle final que conecta al jefe y a su pasado. Antes claro que Gleb lo haga sonreír y bueno, el resto es historia. Pero bueno, al final esto solamente es una teoría. Una cartoon theory. Realmente fue una gran experiencia crear este video. Espero que les haya gustado. Los espero en mis otras redes sociales y en mi Discord, que ahora sí estaré más activo porque bueno, estoy volviendo a YouTube. Todo esto en la descripción. Agradecimientos especiales a KinkyMat, Macmu, Jarhacha, Sox Oficial y Pan Williams. Gracias por apoyarme y eso es todo por hoy. Y nos vemos en otro video. Fue un gusto, soy Teplan, adiós.